ver si no hasta una palabra profética le dieron. ¿Ya vio que es diferente? ¿Ya vio que es completamente distinto a simplemente decir Dios te bendiga? Así, en ese ambiente, en ese sentir, yo te quiero pedir que recibamos con un caluroso aplauso a Dios, por supuesto, por la vida del pastor Ofir Peña, quien trae hoy el consejo de la palabra. Pastor, el tiempo es contigo. Gracias. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, vamos a trabajar esta noche. Sé que es posiblemente la última noche que vamos a estar juntos, pastores, líderes. Mañana es la iglesia local. Así que me gustaría compartir con ustedes una palabra que en lo personal considero vital para este tiempo y para esta hora. ¿Están contentos? No saben qué a gusto me he sentido y qué bendecido me he sentido estos 3 días. 3 días ya llevo aquí. 3, ¿verdad? 3 días en Guatemala y en lo que considero prácticamente mi casa guatemalteca, ¿no? Cristianos con pasión. Donde sea que haya una persona con pasión, vale la pena estar cerca. Porque donde hay pasión siempre está pasando algo. ¿O no? Si hay pasión, siempre está pasando algo. Si la pasión toca a una persona, la hace extraordinaria. Si la pasión toca a la historia, si la pasión toca al tiempo, lo hace historia. Y si la pasión toca una cosa, la hace relevante. Entonces, la pasión se convierte en el elemento fundamental, o es parte del elemento fundamental. Pasión es diferente que emoción, porque, qué amable eres, hermano, muchas gracias. Porque la emoción se puede neutralizar o sustituir con otra. Entonces tú puedes apagar la emoción de una persona, pero para matar la pasión, y lo que lo hace tan diferente es que para matar a la pasión tienes que matar a la persona que la tiene. Ok, voy a decirlo de nuevo a ver si me la pescaron. Para matar una emoción se necesita otra, pero para matar a la pasión tendrías que matar a la persona. Entonces, la diferencia entre un apasionado y un emocionado es que el emocionado va a tener ese sentimiento hoy, mañana, pero el día de mañana puede cambiar ese sentimiento y tener otro, inclusive opuesto. Hoy puede amar, mañana puede odiar. Eso dice la Escritura. Y el odio con el que odió a Amnón a la chica de la que abusó, dice, fue mayor al amor con el que la amó, solo horas después. Porque la emoción es algo que puede cambiar, es muy cambiante, pero la pasión es algo que permanece para siempre. Amén. Muy bien. Entonces, déjame trabajar, por favor, vaya conmigo, si es tan amable, a una parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2. Libro de Daniel, capítulo 2. Si están contentos, digan amén. Me voy a bajar, si son tan amables. ¿Y me ayudas con el púlpito? Perdón, hermana, ya le quité su escritorio. Gracias. Qué amable eres, gracias. Sé que vamos a tener todavía una vigilia de oración y luego una penitencia hasta la mañana, o no sé cómo me dijeron, pero yo nada más me quedo hasta la vigilia. Dice la Escritura de la siguiente manera. Daniel capítulo 2, versículo 44. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos.
para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Vamos a ir leyendo un poco más adelante la siguiente parte, porque se va a poner intensa la historia. Voy a contar una historia. Padre, dale esta palabra a tu corazón y dale lo que yo no podría darle con mis propios medios ni capacidades naturales. Permite que esta palabra tenga la impresión de tu corazón y el aliento de tu espíritu, y nos sea de bendición y de utilidad como siervos, como pastores, como liderazgo, como gente que sirve en casa, en tu casa, para tu iglesia y tu cuerpo en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante la mano todos los que sirven en la iglesia, en su congregación. Levante la mano, por favor, todos los que sirven en alguna área. Gracias, la mayor parte de ustedes lo hacen. Levante la mano los que no, es cierto. Ok, aleluya. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. La expresión del segundo año del reinado habla de dos cosas que son vitales. Uno, una interrupción a una agenda de trabajo que ya estaba marchando. Regularmente cuando un rey tomaba un reino, y es lo mismo que pasa cuando un presidente toma una presidencia, los primeros meses son meses de transición, son meses donde un grupo de secretarios tiene que salir, entran nuevos dirigentes de las secretarías y encargados de áreas en el gobierno y de gobernar. Prácticamente sale todo un grupo de personas, entra todo un grupo de personas, y en los primeros meses van conociendo cómo está conformado, cuáles son sus capacidades, traen a la gente que va a trabajar con ellos, despiden a los que no van a trabajar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En el primer año regularmente hay una transición en el que está entrando una nueva administración y está saliendo una administración también. En el segundo año del reinado significa que ya hay planes que están en marcha. Diga conmigo: planes. Una vez más, diga: planes. La diferencia entre una ilusión y una visión es el plan. Una ilusión es un sueño. Una ilusión es un sueño sin planes. Un sueño sin un plan es una ilusión. Un sueño más un plan es una visión. Si alguien dice: tengo una visión pero no tengo un plan, no tiene una visión, tiene una ilusión. Todo el mundo diga: ilusión. Otra vez. Si alguien dice: yo tengo la visión de, me recuerdo que alguien una vez me dijo: yo tengo la visión de tener una empresa de paramédicos, o tener, creo me dijo, una ambulancia de estas que tienen todo instruido. Le dije: ¿qué es lo que ya tienes algo? Me dijo: no, todavía no tengo nada. Le digo: jamás vas a tener una ambulancia. Porque, ¿cuál es tu plan? Pues no he pensado en eso. Un sueño sin un plan es una ilusión. Un sueño más un plan es una visión. Recuerden que la diferencia entre la adolescencia y la juventud es justamente esta parte. Los jóvenes sueñan mucho, planean poco. Perdón, los adolescentes sueñan mucho, planean poco. Cuando tienes un adolescente, le dices: ¿qué quieres ser? Quiero ser futbolista, mañana quiere ser doctor, pasado mañana abogado, y dentro de una semana no sabe qué quiere ser. No está mal, es correcto, está bien. No te enojes con él ni te frustres. Su tarea es soñar. Si eres líder de adolescentes, tu tarea es hacer que los adolescentes sueñen lo más posible, no que planeen, porque un adolescente no planifica, solo sueña. Los jóvenes son los que planifican. Si tienes un joven que es un soñador pero no ha hecho planes, es un joven que en realidad es un adolescente. ¿Están conmigo? Entonces algunos nos sentamos a platicar con personas que tienen 40, 35 años y tienen los planes del universo, tienen los sueños más grandes del universo, no tienen ningún plan, son adolescentes. ¿Conocen a alguien así? No lo señalen, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tienes a un rey que ya está trabajando una agenda. Todo el mundo diga: una agenda. Una vez más, diga: una agenda. Es importante porque voy a hablar de la agenda del rey. Es vital en el reino alinearnos con la agenda de un rey. Si no podemos alinearnos con la agenda de un rey, vamos a tener una complicación en el proceso, en el procedimiento de nuestro reinado en la tierra. Dice la Biblia: en el segundo año del reinado. Significa que ya estaba ejerciendo su reinado. Significa que ya tenía un grupo de personas alineados con la visión
el plan, los objetivos, las metas, los tiempos que había preparado para este reino. De hecho, se convirtió en un imperio. Y entonces, tomémonos solo un momento para poder definir qué es una agenda, para poder entender el tema y poder entender lo que está sucediendo y lo que está soñando Nabucodonosor. Hay que comprender 3 principios básicos. 1, cómo se conforma una agenda. Número 1, una agenda, de acuerdo al latín, en el que la palabra agenda es una palabra en latín, significa las cosas que deben ser hechas. Dígalo. Una vez más. Es cuando nosotros hablamos del libro de los Hechos, estamos hablando de la agenda de Dios. ¿Ya me entendieron? Hechos narra cómo la agenda de Dios está siendo seguida por 12 personas. Y como 12 personas están puntualmente cumpliendo la agenda de Dios, las cosas que deben ser hechas. El libro de Lucas, cuando Lucas escribe y comienza diciendo, tengo que poner en orden todas las cosas que han pasado, que están sucediendo. Lo vemos también en Hebreos, cuando se habla de escribirle a Teófilo acerca de poner en orden todas las cosas que fueron hechas. Cuando hablamos de las cosas que fueron hechas, hablamos de objetivos específicos, hablamos de metas específicas, hablamos de que alguien tiene una agenda. Diga conmigo, alguien tiene una agenda. No se puede reinar con 2 agendas, eso es vital. No se puede reinar con 2 agendas, debe de haber una sola agenda. Número 2, el concepto de agenda tiene que ver con las cosas que deben ser discutidas en una junta de consejo directivo. Entonces, si estuviéramos en el mundo empresarial, una junta de agenda para una junta se hace una agenda. La agenda tiene que ver con las prioridades de los temas que se van a discutir y de los que se van a hablar en esa junta. Entonces, alguien tiene que decidir cuáles son los temas prioritarios y cuáles son las cosas más importantes que tienen que ser discutidas en una agenda. No todo el mundo puede hacer esto. Esa es una parte fundamental, porque si nosotros permitimos que una junta de trabajo o una junta de planificación hacia el futuro sea creada por más de una persona, entonces esa agenda o esa junta va a tener muchas prioridades y regularmente esas juntas del trabajo, liderazgo, no se avanza mucho. Yo recuerdo las juntas con mi papá, como era pastor, recuerdo las juntas de liderazgo, eran más o menos así. Cualquier parecido con la realidad es a propósito. Mi papá juntaba en la casa a todos los líderes de área de la congregación y nos juntábamos una vez al mes. Recuerdo que nos juntábamos y decía, ok, pues vamos a tratar los temas de la iglesia. Cada uno va a poder, comente los problemas que tiene, algo así. Entonces, cada líder comenzaba a platicar los problemas de su propia área. Para todos, para cada líder, los problemas de su área eran los más importantes, ¿no? Después de 2 horas de escuchar los problemas de todos los líderes y todas las áreas de la iglesia, mi papá apenas alcanzaba a resolver 1 o 2 temas y tenía que juntar los otros 10 o 15 temas que se quedaban pendientes para la junta del otro mes. ¿Cuánto se avanzaba? Casi nada, porque prácticamente todos hacían la agenda de la junta. No funciona así. En las agendas de la junta, quien hace la agenda establece las prioridades de la junta, que es lo que se va a tratar en ese día, los temas de los que se van a hablar, y es importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer prioritario algo que el cielo no considera prioritario. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que genera frustración es esto: llegar a un lugar donde tú quieres discutir un tema que tú consideras vital, pero el tema que se discute es otro tema. Y entonces, si no entendemos que el reino se maneja con una agenda, entonces podríamos llegar a una complicación básica de trabajo en equipo. Tratar de imponer cada quien su propia agenda en una junta de trabajo, cuando le corresponde al pastor, le corresponde a la cabeza hacer la junta, saber cuál es la prioridad de esa junta de trabajo. Máxime en una cultura latinoamericana donde es tan fácil salirse del tema, ¿o no? ¿Verdad? Empiezas a hablar así y luego, yo no sé cuánto de ustedes les ha pasado o no, pero cuando hay algunas personas que tienen el cassette como brincado, de un tema brincan a otro y en 10 minutos tocaron un tema, tocaron 10 temas diferentes. ¿Conocen a alguien así? No señalen a su esposa. Ok, entonces
Todo parecido con la realidad es a propósito. No sé, pero me pasa con mi mujer, ¿no? Que estás hablando, tu esposa te está hablando de un tema y 2 minutos después ya está en otro tema y 3 minutos después está en otro y luego brinca a otro y tienes que agarrarla como un cometa, ¿no? Aterrizar, decir, a ver, espérate tantito, vámonos cosa por cosa, tema por tema, ¿no? Eso hace las juntas complicadas. Por último, una agenda se constituye de las instrucciones que deben ser seguidas. Dígalo. Instrucciones que deben ser. Muy bien, eso es vital. Hay 2 principios en ello. Así que los 3 puntos de una agenda, cualquiera que ésta sea, natural o espiritual, las 3 cosas que le dan cuerpo y forma a una agenda son las cosas que deben ser hechas, las cosas que deben ser discutidas y por ende platicadas o habladas, y por último, las instrucciones que deben ser seguidas. ¿Hasta aquí van conmigo? Muy bien, entonces, las instrucciones que obedecemos, hermanos que sirven en la iglesia, las instrucciones que obedecemos determinan las agendas que seguimos. Va de nuevo. Las instrucciones que obedecemos determinan las agendas que seguimos. Ahora, hay agendas de todo tipo. Dios tiene una agenda, Satanás también tiene una agenda. ¿O no? Y los hombres también tenemos nuestra propia agenda. Entonces, las instrucciones que obedecemos determinan las agendas que seguimos. Número 2, las palabras que diseminamos o las palabras que hablamos determina con quién discutimos la agenda. Y es fundamental en el reino eso. Con quién discutes la agenda determina la forma de hablar. Cuando has estado hablando demasiado con una persona que no tiene que ver con la agenda, si discutes la agenda con quien no tiene que ver con la agenda, se va a notar en tu manera de hablar. ¿De acuerdo? Es vital para muchas cosas. Hagamos un ejemplo práctico y básico. El pastor quiere predicar este mes sobre fe. Entonces, el líder de alabanza necesita conocer la agenda del pastor. Gracias. Entonces vamos a suponer que el pastor quiere predicar este día sobre fe porque tiene un proyecto para aventarse a comprar un auditorio del doble de grande. Aleluya. El líder de alabanza no tiene ni idea de la agenda. Él en su agenda personal tiene unos cantos que le gustan. ¿De acuerdo? Llega el domingo y el líder de alabanza, con muy buenas intenciones, canta cantos como: perdón Jesús, perdón, yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Son cantos espirituales. ¿En cuánto ayudaron a la agenda? Nada, los pobres acaban todos desinflados. ¿Van conmigo? Es un problema normal, práctico y técnico de la agenda del cielo. Si el líder de alabanza va a dirigir la alabanza el próximo domingo, tiene por lo menos que decirle a su pastor: pastor, sí, ya sé que ningún pastor sabe 4 o 5 días antes de qué va a predicar. La mayor parte de los predicadores latinoamericanos somos inspiracionales, entonces no vamos a saber de qué vamos a predicar. Pero la mayor parte de los predicadores sabemos cuál es el momento de nuestra congregación. Entonces sabemos hacia dónde vamos a empujar en esta época, ¿no? Entonces, si vamos a empujar en esta época, podemos decirle al chico de alabanza o los de alabanza: los maestros de niños, líderes de jóvenes, líderes de mujeres o líderes de varones deben poder conocer la agenda de ese momento de la iglesia. ¿De acuerdo? Sin una agenda se generan fracturas porque tu área de trabajo no depende de tu perspectiva, se alinea con una. ¿De acuerdo? Ya casi termino la introducción. Estoy en la primera frase de Nabucodonosor, estaba reinando. O sea, seguía todo el reino seguía una misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, si alguien quiere caminar en la agenda del cielo, entonces tiene que sentarse con el pastor y decirle: pastor, más o menos, ¿cuál es su idea para la siguiente época en la iglesia? No, pues mi idea es que hablemos de esto, más o menos, voy a empujar en esta temporada sobre eso. Sobre esa agenda, esa es la prioridad
que se debe seguir. ¿De acuerdo? Ya como lo hizo el maestro de niños, si se vistió de payaso, si llegó con franelógrafos, o si se llevó a los niños al parque, eso ya es estrategia. Pero debemos caminar de acuerdo a la... Muy bien. Con eso se elimina una gran cantidad de problemas en el funcionamiento cotidiano de la iglesia. Uno de los generadores de conflictos y problemas eclesiásticos, problemas de iglesia, es un mal entendimiento de la agenda que se está llevando en ese lugar. Dice la escritura entonces, dice la escritura así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Eso significa que Nabucodonosor no está improvisando nada. Alguien diga improvisar. Otra vez diga improvisar. ¿Cuál es la idea, la importancia de conocer una agenda? Que no necesitas improvisar. La improvisación a veces es presencia de creatividad, pero a veces es la señal de la falta de planificación. Cuando estás parado frente a un momento donde ya viste la curva, te agarró de sorpresa el tema y tienes que improvisar, eso es una cosa. Pero cuando pudiste prevenirlo, la improvisación habla de la falta de planificación. Nabucodonosor está reinando, y Nabucodonosor convirtió un reino en un imperio justamente porque tenía una capacidad de planificación y tenía una capacidad de establecer una agenda que fuera seguida por todos los reyes que trabajaban con él y trabajaban o servían para él. Dice la Biblia estas palabras: tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y aquí voy a empezar en la parte, una parte más de liderazgo estructural y que tiene que ver con visión. La Biblia dice que Nabucodonosor tiene un sueño perturbador. Alguien diga: tengo un sueño perturbador. Les voy a decir cuáles son los mejores reyes: los que tienen sueños que perturban. La gente que tiene sueños tan locos, si vas a servir a un rey, los reyes que tienen sueños que te dan miedo son los mejores reyes. Señor, perdónalos, porque abre sus oídos y aviva su espíritu un poco más. ¿Ok? Me gusta servir a un rey loco, me gusta servir a un pastor que está loco, me gusta servir a alguien que de repente lo veo todo loco. Recuerdo un congreso, estábamos en un congreso del cielo en la tierra en la Ciudad de México, y mi pastor me dijo una tarde, este evento que tenemos nacional, me dijo: compra una tela de color morado y la voy a necesitar. Sí. ¿Cuántos metros? 4 o 5 metros. ¿Qué va a hacer con ella? Vas a ver lo que voy a hacer. Y cuando empiezas a escuchar a tu pastor con esas loqueras encima, dices: eso se va a poner bueno. En realidad prefiero estar más tiempo junto a gente loca que gente cuerda, pero la gente loca está haciendo algo y la gente cuerda no está haciendo nada más que criticando a los locos, ¿no? Entonces llegamos esa noche. El pastor dijo: vamos a hacer una noche de milagros. Extiende la tela morada y dice: todos los enfermos que crucen por esta tela morada, para cuando hayan terminado de caminar por la tela morada, van a estar sanos. Uy, eso fue una locura. Eso yo lo tengo que ver. Ya estoy parado, ¿no? Y el primer hombre en pararse fue un hombre en muletas. En muletas. Hijo. Sube y empieza a caminar. A la mitad de la tela tira una muleta, tira la otra y termina corriendo cuando la tela ha terminado. Y entonces yo dije: me gusta servir a un pastor loco como estos, que se mete en problemas a sí mismo, pero que Dios lo respalda en las cosas que está haciendo. Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño se le perturba. El sueño es perturbador para su espíritu. Se le fue el sueño. Dice la Biblia, obviamente estoy guardando toda proporción, sé que Nabucodonosor no tiene temor de Dios hasta después de lo que está sucediendo con aquel sueño que tiene. Ustedes ya lo saben, son pastores y líderes, así que me estoy ahorrando toda la parte teológica y leer la historia, la explicación, porque usted ya sabe todo lo que va a pasar. Pero aquí es importante este asunto, porque la Biblia dice que para poder entender su sueño, llamó 3 tipos de personas. Llamó a 4. Llamó magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y aquí va la historia. Pastores, si van a alcanzar un sueño, fíjense cómo va esta cosa. Y líderes, fíjense cómo está esta historia. Mandó llamar magos. Todo el mundo diga magos. Muy bien. Magos,
Los magos son los que estudiaban en la antigüedad la alineación de los planetas y los horóscopos. Son los encargados de checar el zodiaco. En otras palabras, si tú llegabas con un mago de esa época, te iba a preguntar la fecha de tu nacimiento. Es decir, yo nací tal día. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes pasó por ahí? Levante la mano, no es pecado, ¿no? De hecho, la Biblia recomienda que te lean las cartas. La carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y todos los demás. No sé. Qué poca fe tienen. Ok, entonces algunos hombres pasan. Bueno, ok, los perdonamos entonces. Eso. Aquí voy. El Nabucodonosor quiere vislumbrar su sueño y manda llamar a los magos. Los magos son los que estudian la alineación de los planetas, los signos del zodiaco en conexión con la fecha de nacimiento de una persona. Entonces le piden su fecha de nacimiento y los magos van a tratar de usar la fecha de nacimiento de Nabucodonosor para ver la alineación de los planetas en la época en la que Nabucodonosor nació y para ver los signos del zodiaco, el horóscopo, para poder tratar de ayudarle con sus sueños. La primera cosa que aprendemos aquí es esto: jamás pienses que Dios va a depender. No descanses tus sueños en tus orígenes. No descanses tus sueños en el lugar donde creciste, en el cómo creciste. No descanses tus sueños en las circunstancias de la época de tu nacimiento, porque nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, pero eso no define que no esté sentado a la diestra del Padre reinando juntamente con el Señor. La Biblia dice: aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estrado será muy grande. Así que tú, mago, no me sirves para mis sueños, porque tú estás tratando de definir cómo será mi futuro basado en mi pasado. Yo quiero definir mi futuro basado en mi Dios. Luego la Biblia dice que mandó llamar a los astrólogos. Los astrólogos son los que estudian el movimiento de los planetas en el momento en el que tú les pides algún tipo de adivinación. En ese momento ellos no te piden la fecha de tu nacimiento. Ellos están analizando cómo se están moviendo los planetas y de acuerdo a cómo se están moviendo los astros y los planetas, te dicen o tratan de decirte algo con respecto a tu futuro, a tus sueños. Esta es otra manera de tratar de alcanzar nuestros sueños. Tratar de regular nuestros sueños por las cosas que se están moviendo frente a nuestros ojos. Muchas veces nosotros tratamos de construir nuestros sueños basados en cómo se están moviendo las cosas, y basado en el cómo vemos que se mueven las cosas tratamos de tejer un futuro, pero no es cómo se mueven las cosas lo que define tu futuro, sino cómo se mueve Dios en medio de cada cosa, lo que va a construir tu verdadero futuro. Dios te puede dar el sueño de estar junto a un rey, pero si tú solo ves cómo se mueven las cosas: mis hermanos me acaban de traicionar, me acaban de vender como esclavo, ahora estoy en la prisión. Si yo tratara de construir mis sueños basado en cómo se mueven las cosas frente a mis ojos, yo entonces diría: estoy mal, jamás alcanzaré ese sueño. Pero no es cómo se mueven las cosas frente a sus ojos, sino cómo se mueve tu Dios frente a tus ojos, lo que hace la diferencia. Por último, la Biblia dice que llamó a los encantadores, gente prácticamente dedicada a la brujería y al ocultismo, porque algunos tratan de construir sus sueños basados en depender y poner su fe y su confianza en cualquier cosa: dinero, éxito, cualquier cosa que aleja al hombre de la fe en Cristo Jesús. La Biblia le llama brujería. La palabra brujería es una palabra griega que significa apartar al hombre de la fe con inteligencia. Así que cualquier cosa en la que tú depositas tu fe que no es Dios te hace practicar brujería. La Biblia dice que mandó llamar también a los caldeos. ¿Para qué? La Biblia no dice a qué se dedican los caldeos. ¿Por qué manda llamar a los caldeos? Hay que entender entonces un asunto aquí que es vital para poder alcanzar un sueño. La Biblia dice que mandó llamar a los caldeos porque la tierra de los caldeos es parte de la tierra de Nabucodonosor. Nabucodonosor es rey de Babilonia. La tierra de los caldeos está dentro del territorio de Babilonia. ¿Hasta aquí van conmigo? Observen cómo dice la escritura, solo para que tenga sentido. Dice la Biblia: y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos. ¿Quiénes hablaron? ¿Otra vez? Muy bien. Llegaron los magos, llegaron los encantadores, llegaron los
¿Y quiénes hablaron? Les voy a explicar por qué. Los caldeos, no dice la Biblia a qué se dedican. ¿Para qué llamar a los caldeos? Léanlo como dice la Escritura. Mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. ¿Por qué en lengua aramea? La lengua aramea nació del padre de Abraham, Taré. Taré vive en Ur de los caldeos. Dios le dice a Abraham que se vaya por el desierto hasta la tierra de Canaán. Pero Abraham, que todavía es joven, su papá le dice: espérate, vamos, pero vámonos por la ribera del río, y vamos siguiendo la montaña y la cordillera, y de paso pasamos a ver en el pueblo de tu hermano Harán. Lo pasamos a ver un rato. Entonces, en vez de que Abraham se vaya por el desierto, toma una ruta más cómoda para transitar junto al río, donde hay frescura, donde hay comida, donde hay alimento, donde no hay un sol inclemente. Y entonces su padre le dice: vamos a llegar a Canaán de todas formas, pero nos vamos a tardar un poco más por acá. Pero entonces Taré se lo lleva de la mano a Abraham. Abraham lleva a la tierra de su hermano, y que es el hijo de Taré, y ahí se quedan. La Biblia dice que Taré muere en esa tierra, y entonces Abraham tiene que regresar de nuevo a Ur de los caldeos, porque Taré muere justo a la mitad. Justo a la mitad. Alguien diga la mitad. Una vez más. Es vital cada cosa que sucede en la Escritura para entender por qué están hablando arameo estos hombres. Ahora Taré está trayéndolo, y ahí se queda. Taré se queda ahí porque Taré es una mentalidad que está buscando la comodidad, y quien busca la comodidad tarde o temprano se queda a medias en sus sueños. Así que Taré se queda justamente ahí. Y entonces Dios le había dicho a Abraham: Abraham, quiero que viajes por el desierto y quiero que te vayas, pero no te lleves a tu parentela, no vayas con nadie. Alguien le promete llegar al mismo destino, pero atravesando comodidad y tratando de evitar la vida difícil. Yo les digo que es posible que te toque atravesar los tiempos difíciles, pero es mejor a veces un tiempo difícil más corto que un camino más largo de comodidad que termine dejándote estacionado a la mitad de tu destino, donde jamás vas a poder llegar a donde fuiste creado para llegar. Y regularmente la gente que vive en Aram termina regresando a Ur de los caldeos. Harán es un pequeño pueblito. Lean la parte histórica y geográfica, es muy interesante. Es un pequeño pueblito, y ahí, en ese lugar, nace el idioma arameo. Este idioma arameo es el idioma que hablan los caldeos. Es el idioma que se hizo popular. ¿Qué idioma se hablaba en la época de Jesucristo? Arameo. Si eran estudiados, hablaban griego. Y si pertenecían a cierto tipo de estirpe, latín. Pero la Escritura nos enseña un principio que es interesante aquí. Los magos, los astrólogos y los encantadores no saben arameo. Así que, aunque tiene habilidades, capacidades, sus profesiones y sus prácticas, no pueden hablar con el rey, porque no hablan el idioma del rey. Así que Nabucodonosor sabe que un hombre que quizá no tiene toda la capacidad del mundo, pero habla el idioma de su rey, es más útil que alguien que tiene todas las capacidades del mundo, pero no habla el idioma de su pastor. Los caldeos son los únicos que pueden hablar, porque los caldeos quizá no tienen todas las profesiones, y todos estos magos, astrólogos que se ufanan de todo lo que pueden y saben hacer, no pueden hablar con el rey. No sirve de nada todos los talentos, gracia, capacidad y habilidad que Dios nos da si no hablamos el idioma de nuestro rey. Para efectos de aterrizarlo a la iglesia cristiana, la gente que habla el lenguaje de su pastor es la única persona que va a poder hablar con su pastor.
¿Está conmigo? Así que cuando quieras hablar de sueños, cuando hables de la visión de tu iglesia, no metas a las juntas de trabajo personas que porque tienen capacidad crees que deben estar en la junta de trabajo si no hablan primero caldeo. Aleluya. No han tenido una junta de trabajo, no sé si le ha pasado esto o no, pero no han tenido una de esas juntas de trabajo donde llega gente que parece que no está hablando tu idioma, ¿o no? ¿Qué sucedió con esa junta de trabajo de liderazgo que habla del futuro de tu iglesia? Saliste con más preocupaciones y complicaciones que con bendición. Regla número 1, Nabucodonosor lo sabía: para saber acerca de mi sueño necesito gente que hable mi idioma. ¿De acuerdo? Debes aprender el idioma de tu pastor. Es básico en el reino. Es básico en el reino. Recuerdo que cuando la primera vez que quien es mi pastor ahora y yo nos sentamos en México y platicamos, tuvimos una larga charla, me dijo así, yo creo que debería aprender español. Y yo le dije, no, tú no necesitas aprender español. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque es menester del hijo aprender el idioma de su padre y no del padre aprender el idioma del hijo. Pueden dar un aplauso al Señor si es que están en esta iglesia todavía medio vivos o no. ¿Quién aprende el idioma de quién? ¿El hijo del padre o el padre del hijo? ¿Están aquí? Si alguien lleva demasiado tiempo junto a ti y no habla tu idioma, no es tu hijo. No es tu hijo. Tus hijos hablan. Aleluya. Algunos van a tener que correr a su gente de sus juntas y regresando a sus iglesias, pero les estoy ayudando con sus sueños. Y vaya que les estoy ayudando con sus sueños. Les estoy ahorrando algunos años de trabajo. Porque a veces la junta es que este hermano es súper bueno en estas cosas, es muy bueno, como es súper bien para estas cosas, y este hermano es súper bueno en el teclado, pero no habla tú. Va a tratar de poner su propia agenda y va a causar caos hablando un lenguaje diferente al lenguaje de su padre. ¿Están aquí? No se van a entender. Así que levante aquí la mano todos los que creen que son hijos. ¿Qué lenguaje debes hablar? ¿Están aquí? A veces cometemos esos errores. Por ejemplo, tenemos hijos adolescentes y es la época en la que más feo les hablamos, porque es la época en la que más nos desesperan. Pero en la Biblia hay por lo menos 1 o 2 ejemplos de cómo se le habla a un adolescente. Bendita eres tú entre las mujeres. María tiene 14 años aproximadamente de edad. Es la época en la que tiene más problemas. La Biblia dice que se asusta del saludo. ¿Se acuerdan? Que se asustó dice, ¿qué salutación será esta? ¿Por qué me están saludando tan bonito? Ahora, voy a explicarles. Si te asusta un saludo, significa que es algo a lo que no estás acostumbrado. ¿Están aquí? Ayúdame, Señor. ¿Por qué asusta el saludo? No dice que le asusta que sea un ángel. Le asusta su manera de hablar. Le asusta su manera de tratarla. Porque ella está en la época de la adolescencia. En la época de la adolescencia, cuando le dices a tu hijo, si tu mamá le dice, tu papá quiere hablar contigo, el hijo no dice, oh, mi padre me quiere bendecir. Saben que la cosa va a ser intensa. ¿O no? Cuando regreses de la escuela, quiero hablar contigo. Tú sabes que ya tienes que venir preparado con algunas almohadas metidas ahí atrás. Porque sabes que el hablar va a ser un hablar. ¿Cuántos han tenido hijos adolescentes? Levante la mano, tiene hijos adolescentes, ¿no? Dios los tenga en su santa gloria a todos ustedes. Entonces, pero ahora se le presenta un ángel. Y el ángel le habla tan bonito. María, bendita eres tú entre todas las mujeres. Quizá no sea la más guapa, pero eres la más bendecida. Aleluya.
Esto alguna la debe recibir hoy. Amén. Levanta la mano si lo recibió. Nadie levantó la mano, nadie, bien chillones. Ok, Dios los perdone. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, entonces, ¿por qué se asusta tanto María? Por la forma en la que le están hablando. Porque los adolescentes es el momento en el que más problemas de comunicación tienen con los padres, en las que se hablan más feo, en las que casi no se hablan. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Pero dime un poco más. Muy bien. ¿No? Uf, qué gran charla tuvimos hoy. Wow, tuve una plática muy profunda. Sí, paso de bien a muy bien. Ok, y en realidad le fue mal, eso es lo peor de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué el ángel está hablando tan bonito a un adolescente? No le está hablando bonito solo porque sí. Le está hablando bonito, muy simple. Pero le está hablando bonito porque esa niña de 14 años en un año va a dar a luz a un rey. ¿No me entendieron? Mija, te tengo que enseñar cómo se le habla a un hijo. Porque el hijo que van a nacer de tus entrañas va a ser el rey de reyes y señor de señores. Y tú no puedes hablarle a ese hijo en los broncas existenciales que tienes con tus padres ahorita. Tienes que aprender a hablarle a un adolescente como un rey, a un bebé como un rey, a un joven como un rey. Ese es el lenguaje del rey. Amén. Muy bien. ¿Puedo continuar? ¿Hasta qué horas tenemos? 8:30 debo terminar, ¿verdad? Bueno, ya casi acabo la introducción. De acuerdo, entonces, no los quiero cansar de más. ¿Hay cena? ¿A qué horas? Ok. A lo mejor predico la otra segunda parte de esta predicación, la continuación en la velada, si los obligo a todos a quedarse. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. ¿Cuántos están siendo bendecidos hasta ahorita? Algunos de ustedes les he quitado años de trabajo, lo que nos costó a algunos pastores lágrimas y sufrimiento, pero es una gran verdad, es una gran verdad. No permitas que ni tus orígenes, no permitas jamás que la condición en la que empezaste algo sea la que trate de dictar cómo va a acabar tu sueño, porque no funciona. No permitas que como tus ojos ven cómo se mueven las cosas, traten de regular cómo va a ser tu sueño, porque eso tampoco funciona. Siempre asegúrate de hablar el idioma del rey y vas a entender aquello que en este momento no puedes entender. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, esto va a poner intenso. Les dice, observen, líderes de la iglesia, hermanos que sirven en su congregación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, a los que ya hablan su idioma. El asunto lo olvidé. ¿No le suena? ¿Cuántos tienen un pastor despistado? Levante la mano. Que diga, levante la mano. ¿Cuántos tienen un pastor que de repente dices, creo que al pastor se le fueron las cabras? Bueno, ¿cuántos pastores hay aquí que tienen que reconocer delante de Dios que de repente se les va el avión? Como hizo el pastor Marcos hace rato, ¿no? Voy a explicarles algo fundamental. La gente que habla tu idioma, una de las razones que habla tu idioma es que también comprende tu corazón. La idea de hablar tu idioma es adquirir la habilidad de conocer tu corazón, porque todos los pastores y todos los reyes se nos va a ir el avión un poco. Y es importante esa parte. Es maravilloso ver un pastor que ama a Dios, que sirve a Dios, pero vamos a tener a veces un pastor que está en sus 5 minutos. Así decimos en mi rancho. ¿Entienden lo que es 5 minutos? O sea, que están súper enchilados. ¿Entienden eso? O sea, que están enojados, pues. Versión popular de la Biblia para que la comprendan, ¿no? Han llegado esos 2 o 3 minutos que pesca hasta tu pastor y dices, en la torre, ahora sí está enojado. Levanten la mano si han estado ahí, hermanos. Saquen ahorita su amargura. Ok, voy a decirles algo. Hay personas en el reino que no comprenden el asunto, que para alcanzar un sueño hay una presión tan grande que estamos viviendo, que hay momentos en que los reyes, él dijo, el sueño
lo olvidé. Estamos en estos momentos bajo tanta presión que vas a notar a un hombre que parece que se le está yendo las cosas, pero solo los que hablan su idioma van a quedarse ahí. Me gusta saber que las ovejas que pastoreo, ahora los pastores que pastoreo, ya no tengo ovejas, ahora tengo pastores que también son ovejas, te conocen en tu humanidad. ¿Me están oyendo? Hay pastores que jamás se atreven a decir en el púlpito: hermanos, la verdad es que estoy bien cansado. Yo a veces me paro en la iglesia y les digo: voy a predicar corto, estoy muy cansado. Y todos dicen amén, porque se van a ir temprano a su casa, ¿no? Hasta Jesucristo dijo un día a sus propios discípulos: estoy muy triste. Sus discípulos no lo dejaron por eso. ¿Están oyendo? Otras veces Jesús les dijo: pues si ustedes tampoco quieren, lléguenle. Versión popular mexicana. ¿Entendieron la expresión lléguenle? O sea, váyanse. Aquí en esta primera fila sí me la están pescando bien, ¿no? Aquí está la banda. Señor los perdone. Entonces, sí. Aleluya. Aleluya. Me gustan las ovejas que me pueden ver enojado, me pueden ver triste, no porque ese sea mi estado natural, es porque voy a tener mis momentos como pastor, y aún así llegan y te abrazan, te ponen la mano y te dicen: no hay bronca, paz, usted échele, ¿no? Se puede llegar a un sueño así. Les voy a explicar por qué. Esta expresión, lo olvidé, nos habla de que solo aquellos que entienden el lenguaje de su pastor no lo idealizan. No lo idealizan, no lo consideran perfecto, pero lo consideran correcto. Nadie tiene un pastor perfecto. Nadie tiene una esposa perfecta. Nadie tiene un esposo perfecto. Pero tenemos a la esposa correcta, o al esposo correcto, o al pastor correcto. El pastor puede llegar el próximo domingo y decirles: hermanos, la verdad es que me siento muy cansado, la verdad hoy estoy muy triste, solamente quiero que cantemos, quiero hincarme, quiero orar un rato. Y algunos personas: ay, ya viste el pastor, seguramente que se... Próximo domingo ya no van a la iglesia, ¿no? Qué bueno. Ok, entonces aleluya. Bueno, si no pueden decir amén, por lo menos los puedo hacer reír un poco, ¿no? Alguna de las dos cosas debe funcionar, ¿no? Al rato los hago llorar, pero ahorita vamos a divertirnos un poco. Alguien diga: lo olvidé. Alguien más diga: lo olvidé. Me gusta un hombre que reconoce su naturaleza humana, su humanidad. El éxito de la humanidad, el éxito de mostrar tu humanidad como pastor, como siervo de Dios, es que la idealización es muy peligrosa. La gente sabe que eres perfecto cuando lo noten que no. Pero si saben que no eres perfecto desde el principio, si saben que lloras, si saben que... Ese es un problema de todos los pastores. No puedo enseñar a la iglesia que me siento triste, no puedo mostrar a la iglesia que es un momento difícil para mí, no puedo declarar eso, porque entonces pienso y digo: si yo muestro este rostro de vulnerabilidad, entonces la iglesia no va a seguirme. No, al contrario, la gente va a estar contigo y va a estar contigo porque se va a identificar contigo. Mira, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios pasa las mismas cosas que nosotros, y ahí la vemos de pie adorando el nombre del Señor. Eso es glorioso en la tierra. Cuando estamos persiguiendo un sueño, debemos asegurarnos de tener una agenda. Debemos asegurarnos de qué cosas deben ser hechas. Debemos asegurarnos de sentarnos con el pastor y decirle qué debe ser hecho. Entonces, esta es mi forma de pastorear. Si yo tomo una persona con responsabilidad en un área en la iglesia, le voy a decir: para este tiempo, ¿qué cosa crees que hayas podido lograr? Porque la agenda abarca lo que debe ser
no solo dicho, sino... Entonces, nosotros tenemos una técnica para hacer que la iglesia avance de manera natural, pero continua y constante. Cada líder de área debe tener una meta que nace de la visión, de la capacidad, del cálculo y la estrategia. Entonces, por ejemplo, los encargados de grupos familiares, nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho, muy bien, ¿cuántos grupos familiares, que es una herramienta que en México es muy útil, muy funcional, cuántos grupos familiares calculan que podemos abrir en los próximos 6 meses? ¿Ok? ¿Qué estoy hablando? Las cosas que deben ser hechas. Dice, pastor, pues yo creo que unos 5 grupos más. ¿1 por mes? Ok, 1 por mes. 6. Siempre hay que levantarles un poco la vara, ¿no? Para que... Entonces, ok, vamos a abrir 1 por mes. Entonces ellos ya saben que van a trabajar para abrir 1 por mes. Entonces lo que hacemos es esto. Decimos, cada 2 meses vamos a tener en alguna de nuestras juntas de trabajo de liderazgo, cada líder va a exponer abiertamente para que podamos conocer cómo van sus metas. Y todos se ponen a chambear porque nadie quiere llegar a la junta de 2 meses y decir, no hemos logrado nada. Esto ya no les gustó. ¿Están conmigo? Es una buena mecánica, es muy natural y es muy divertida y promueve el movimiento en base al terror, por supuesto. ¿Okay? En base al miedo. Entonces, la agenda decíamos que abarca lo que debe ser discutido. Todo el mundo diga lo que debe ser discutido. Entonces, creo que lo prediqué aquí cuando hablamos de María y hablamos de la mujer con flujo de sangre, de aquella niña de 12 años, ¿se acuerdan? Cuando Jesús llega con aquel hombre y aquel hombre le dice, di la palabra, ¿no? Tú solamente acompáñame a mi casa para que mi hija que está enferma. Y entonces llega el siervo y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús le dice, no permitas que ese cuate nos siga y no le hagas caso a lo que está diciendo, porque él no está hablando el idioma que yo estoy hablando. Y tú, Jairo, te has rodeado, tus líderes más cercanos no hablan tu idioma y por eso tu iglesia se está muriendo. Esa es otra predicación, pídanlas. Hace 2 años y medio las grabaron aquí las tienen. Muy bien, ¿valen cuánto? Bueno, ok, entonces es fundamental. Entonces voy a explicarles un asunto. El pastor habla de fe ese domingo. Entonces, ¿cómo sabes que sus líderes están entendiendo la agenda? ¿De qué están hablando su gente? ¿De qué están hablando? De fe. Significa que entendieron la agenda porque estuvieron ahí escuchando la voz de su pastor. Pero de repente, un líder en la sobremesa o en la plática en su casa con su esposa dice, no, la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, y ya están hablando otro. Amén. Me quedan 5 minutos, así que voy a cerrar y me quedé en la introducción y continuamos después. Póngase de pie, por favor, teclado, si son amables. Gracias. Posiblemente mañana continuemos o más noche, no lo sé, pero esta es la última parte con la que quiero cerrar solamente. Hay muchísimo material en cada frase. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. 3 cosas: dones, favores
y gran honor. Y eso podría ser toda una predicación por sí sola, la explicación de cada concepto, el concepto de un don, de un favor y de un honor. Pero la Biblia dice: vuestras casas serán convertidas en muladares. Y lo que Dios me dijo es esto: la condición de una iglesia descansa en cuanto conocen cuál es el sueño. Dice: si me puedes decir cuál es mi sueño, si me puedes decir cuál es mi sueño, entonces recibiré. Pero si no me puedes decir cuál es mi sueño, la condición de tu casa terminará en un muladar. El concepto de la palabra muladar es todo un concepto para una predicación. Es un tema para otro día, o para el rato, o para la noche, o para mañana, no lo sé. Solamente quiero quedarnos aquí porque el tiempo se está acortando. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Habremos dado un paso gigante para alcanzar el sueño de Dios? Hablando el idioma de nuestro Rey y específicamente entendiendo el lenguaje de tu pastor. ¿Librarán los obstáculos rumbo a ese sueño cuando entienden que su pastor es de carne y hueso y que va a tener algunos momentos difíciles de comprender? Y por último, debo conocer con claridad cuál es el sueño del Rey, cuál es el sueño de mi pastor, porque en ello está lo que recibiré en la tierra del cielo y la condición de mi casa en el futuro. Así de dramática es la visión de Nabucodonosor. Lo que recibas del cielo depende del lenguaje que hablas, la agenda que llevas. Cuando sabes y puedes hacer algo, aún en medio de los momentos complicados o difíciles que las circunstancias traen sobre la vida de los siervos de Dios con los que sirves. Espíritu Santo, ven en esta noche. Ven y haya un corazón alineado en este momento. Levante sus manos al cielo conmigo. Ven, Espíritu Santo, ajusta cada corazón al sueño de su pastor. Sé, Señor, que algunos sueños producirán turbación en los que lo escuchen, y que algunos sueños producirán turbulencias cuando sean contados. Perturbarán el alma y el espíritu de los hombres, pero porque son sueños que tú estás depositando en los reyes de la tierra en esta época, Señor. Espíritu Santo, ven en esta noche. Ajusta, alinea, ordena mi agenda. En este momento cierro mi agenda personal para pedirte que abras tu agenda frente a nosotros, Señor, y podamos ver tus tiempos, tus objetivos, tu sueño. Hablemos tu lenguaje, comprendamos tu corazón, libremos los obstáculos y sigamos adelante en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.